es la clonación de fragmentos de ADN y la otra para clonación de organismos. Entonces tenemos esas dos, ahora sí que el término de clonación se puede utilizar para esos dos métodos, lo que viene siendo la clonación de fragmentos de ADN o genes y la clonación de organismos, con el caso de la oveja Dolly. Entonces vamos a empezar con lo que es la clonación de fragmentos de ADN. Cómo se clonan esos fragmentos, cómo se clonan esos genes, que por ejemplo es retomando lo que veíamos de terapia génica, que es precisamente esas técnicas de clonación lo que nos permiten clonar nuestro gen de interés en el vector viral, que vamos a utilizar para posteriormente introducirlo ya sea a las células o directamente al paciente, dependiendo del tipo de terapia que estemos realizando. Entonces vamos a ver primero lo que es cómo se lleva a cabo la clonación de genes y después las técnicas que se utilizan para clonar organismos. En el caso de la clonación de genes, en este caso clonación de ADN, lo que se hace pues es amplificar de forma selectiva un gen, es decir, una secuencia de ADN se va a amplificar de forma selectiva, porque en sí lo que queremos pues es clonar un único gen, ¿no? Es lo que queremos clonar. Lo que se busca es producir muchas copias de ese fragmento, por eso se denomina clonación. Vamos a hacer múltiples copias de ese fragmento. Y estos fragmentos que se obtienen, o estas múltiples copias del fragmento que obtenemos, pues nos sirven para analizar su estructura o para analizar su función. O por ejemplo, como en el caso que veíamos de terapia génica, pues para poder insertar ese gen funcional en un vector viral y tratar ahora sí que de utilizarlo para corregir alguna enfermedad. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es clonar precisamente el fragmento. Y todas las técnicas, por ejemplo, que vamos a ver más adelante de clonación de organismos, o si queremos extraer un gen de un organismo e introducirlo en otro organismo diferente, pues tenemos que hacer precisamente esta clonación de ADN, amplificar de forma selectiva una secuencia de ADN para tener grandes cantidades de nuestro fragmento, de nuestra porción de ADN que queremos, ahora sí que de la cual tenemos interés. Doctora, ¿Sí? Perdón que le interrumpa, disculpe. ¿Los vectores virales son los que sirven de transporte nada más? O sea, Sí. ahí no se replica el gen que queremos introducir, ¿verdad? No, en ese caso nada más lo estamos utilizando como un vehículo para introducir el material genético a la célula. Sí, ya para ya clonar, o sea, tener múltiples copias de nuestro fragmento, utilizamos precisamente lo que se conoce como vectores de clonación. Gracias, doctora. De nada. Doctora, ¿sí? Ya no entendí esa parte, ¿me la podría explicar, por favor? ¿La de cuál? Que le explicó mi compañero sobre el vector viral que ya ocupa la clonación para tener los genes o algo así. Es que tenemos ¿se acuerdan de los vectores virales de los que hablábamos en terapia génica? Que tenemos que generar un cassette de expresión donde va aquí nuestro gen terapéutico, aquí ya nuestro gen terapéutico. O en nuestro gen de interés que queremos ahora sí que expresar en nuestra célula objetivo. Entonces, para poder nosotros, este es el vector viral, aquí teníamos los genes de las secuencias del virus, aquí, esta parte es del virus, y esa otra parte viene del virus, son secuencias específicas del virus, y este es nuestro cassette terapéutico. Entonces, en sí, lo que nosotros estamos, para poder insertar este gen aquí, precisamente que esté en esta posición, pues a eso se refiere como clonar el gen, lo estamos clonando en esta región, en este vector viral. Sin embargo, lo que le comenté a su compañero es que cuando lo clonamos en estos vectores virales, no vamos a tener múltiples copias del gen. Esa no va a ser el objetivo. El objetivo es que el virus
ahora sí que nuestro cassette terapéutico se empaquete y el virus lo distribuya, lo lleve a la célula blanco y lo introduzca en la célula. No queremos que el virus lo esté replicando y tengamos múltiples copias. Entonces, el virus nada más va a ser el vehículo mediante el cual nosotros vamos a introducir nuestro gen terapéutico a la célula. Si quisiéramos que este gen terapéutico se copiara varias veces, es decir, clonarlo, podemos utilizar otro tipo de vectores que hay, son vectores de clonación, que más que nada en lugar de insertarlo en un virus, porque ahora sí que resulta más complicado clonar un fragmento en un virus. Sí se puede, pero como les decía que los virus son parásitos obligados, entonces para poder que el virus se replique, pues necesitamos una célula, necesitamos la célula hospedera. Entonces ya es cultivar la célula, infectarla con el virus y que el virus se replique y que este virus nos esté generando múltiples copias de nuestro fragmento. Entonces es más complicada la forma de generar el fragmento. No digo que no se pueda, pero es mucho más complicada que, por ejemplo, clonar en nuestro fragmento en un vector de clonación para bacteria y que la bacteria lo esté copiando. Entonces, si queremos hacer múltiples copias de nuestro fragmento, lo que nos conviene es utilizar un vector de clonación. Estos son vectores de clonación. Ahorita los vamos a ver. Los vectores de clonación, que lo que van a permitir es que nuestro gen de interés, nuestro fragmento, se copie muchas veces, tener múltiples copias de nuestro gen. Vamos a ver inclusive una técnica que permite hacer múltiples copias, pero que no se utiliza ahora sí que tanto como para, bueno, sí se utiliza mucho, pero y sirve para hacer múltiples copias del gen, pero aún cuando se tenga esa técnica, el fragmento amplificado se tiene que clonar en un vector. Y ahora sí que el término de clonar es precisamente que ese fragmento se introduzca en el vector. Entonces aquí vamos a tener vectores de clonación que la función que van a tener es la de estarse replicando para que nos generen múltiples copias de nuestro gen de interés. Y ya una vez que tengamos nuestro gen aquí, pues ya lo podemos cortar y ahora sí lo podemos pegar en el vector viral, que por ejemplo lo utilizaríamos para terapia génica. Esto que vamos a ver ahorita son precisamente los pasos previos a la imagen. ¿Se acuerdan que teníamos aquí la imagen del cassette terapéutico y por acá el otro cassette con los genes virales? Esos serían los genes del virus, los esenciales para el virus. Precisamente estos son los pasos previos para generar estos cassettes. Es lo que se hace para generar este tipo de cassettes. No sé si quedó más claro. Sí, doctora, y el vector viral lo ocupamos como a grandes rasgos para poder introducir el gen terapéutico a la célula. Ajá, exactamente. Para eso se utiliza el vector viral, para que el virus introduzca el gen a la célula y que éste llegue al sitio donde tiene que llegar. Gracias, doctora. De nada. Entonces, para la generación de los fragmentos, hay dos técnicas que se utilizan. Una es mediante enzimas de restricción, utilizando enzimas de restricción, y la otra es mediante la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR. Esta nos va a permitir amplificar, es la que les comentaba, nos va a permitir amplificar y tener múltiples copias de nuestro gen de interés, nuestro fragmento de interés. Y por otro lado, pues tenemos la acción de las enzimas de restricción. Podemos generar fragmentos mediante la utilización de enzimas de restricción o mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Ya actualmente la que más se utiliza pues es la PCR, la que más se utiliza para generar los fragmentos, para generar esas secuencias de ADN que queremos clonar. Las enzimas de restricción son endonucleasas, es decir, son enzimas que cortan a los ácidos nucleicos y tienen la característica de que reconocen ciertas secuencias en la cadena. Estas secuencias se caracterizan por ser secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son secuencias que se leen igual al derecho que al revés. Es decir, si las leemos en este sentido, por ejemplo, como la de la imagen, es GAATTC, y si las leemos en este sentido, es GAATTC. Es una secuencia palindrómica. Si las leemos en una cadena del sentido
5' a 3' y que de 5' a 3' en la cadena complementaria. Es como la palabra sugus, por ejemplo, que se lee igual sugus si lo leemos de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. A eso se refiere con que son secuencias palindrómicas. Entonces, las enzimas de restricción precisamente reconocen esas secuencias y llevan a cabo un corte en dichas secuencias. Cortan la doble cadena. Algo similar a lo que veíamos precisamente en la técnica de CRISPR, que utiliza nucleasas. Entonces, esas nucleasas reconocen una determinada secuencia y llevan a cabo un corte en las dos cadenas. Estas nucleasas ahora sí que se descubrieron en bacterias, principalmente. Ya después se encontraron en otros organismos, pero principalmente son bacterias y arqueas. Algunas de algunos hongos, pero más que nada están más presentes en bacterias. Y reconocen, o sea, ya se tienen ahora sí que ya se tiene una gran variedad de enzimas de restricción con la secuencia que reconocen, la secuencia de corte. Entonces, por ejemplo, si en nuestra cadena de ADN tenemos esta secuencia, GAATTC y CTTAAG, y la enzima de restricción reconoce esta secuencia, entonces lo que va a hacer la enzima es cortarla, va a cortar la cadena y nos va a separar nuestra cadena. De cuenta que está nuestra cadena de ADN y en cada uno de estos puntos, aquí por ejemplo tenemos la secuencia de corte de una enzima de restricción. Aquí vuelve a repetirse la secuencia, ahora sí que dependiendo la secuencia de la muestra de ADN. Aquí por ejemplo tenemos otra vez esa secuencia y otra vez presente esta secuencia. Entonces, si nosotros ponemos en contacto esta cadena de ADN, esta molécula de ADN, perdón, la ponemos en contacto con la enzima de restricción, supongamos que esta es la secuencia de corte para BAMH1. Si yo pongo esta muestra de ADN en contacto con esta enzima, la enzima va a empezar a cortar aquí, corta aquí, se va a volver a encontrar este sitio, corta acá, vuelve a encontrarse ese sitio, corta aquí y corta acá. Y vean, se nos van a generar, bueno, este fragmento, este otro fragmento, este fragmento, este fragmento y este fragmento. Se nos generan 5 fragmentos de la molécula, nos está fragmentando nuestra molécula de ADN. Entonces, por eso las enzimas de restricción se pueden utilizar para obtener fragmentos de ADN. La desventaja de esta estrategia es que necesitamos conocer, bueno, la secuencia de nuestro ADN y ver en qué puntos tenemos los sitios de corte para la enzima y para qué enzima. Entonces, aquí por ejemplo, si mi gen de interés pues está en esta región, yo puedo cortar con esta enzima y lo estaría obteniendo mi fragmento del gen de interés. Pero ¿qué tal si mi gen de interés tiene un sitio de corte para esa enzima? Pues me lo va a cortar a la mitad. ¿Alguna pregunta? Doctora, había comentado que las endonucleasas cortan... No escuché bien. Cortan al ADN. Bueno, al ADN o al RNA, dependiendo del tipo de nucleasa, pero en este caso las enzimas de restricción cortan al ADN y lo cortan en sitios específicos. ¿Y cómo sabe, o sea, cada endonucleasa en dónde, bueno, o sea, cómo cortarlo, pues? Cada enzima reconoce la secuencia. Estas enzimas tienen esa habilidad, reconocen la secuencia. En sí, no es tanto que se dice que no es tanto que la enzima sepa leer, pero esta secuencia, ahora sí que organización de las diferentes pares de bases, ocasiona en el ADN cierta topología, una cierta forma tridimensional, que precisamente eso es lo que reconoce la enzima. Entonces la enzima llega y reconoce la secuencia y corta ahí. Es una habilidad que tienen las endonucleasas para cortar al ADN. Entonces llevan a cabo el corte, cortan los enlaces fosfodiéster de la cadena y separan las dos cadenas.
y la enzima reconoce esos sitios de corte. ¿Cómo se sabe? Más o menos lo que se hace es, se aislaron las enzimas y lo que se hace es cortar una misma secuencia de ADN con diferentes enzimas y ver el patrón de fragmentos que genera cada una y luego ir comparando y ir obteniendo se puede obtener la secuencia de cada uno de esos fragmentos generados y así se fue armando el sitio, ahora sí que identificando el sitio de corte de cada una de ellas. De hecho, estas ya se tienen, ahora sí que estas enzimas cortan, ya se tiene especificado en qué secuencia reconocen para cortar. Y se tiene que entre más pequeña sea la secuencia que reconocen, si se fijan esta, por ejemplo, reconoce solamente 4 nucleótidos, pero esta tiene que reconocer 6, la mayoría de estas tienen que reconocer 6. Esta de aquí va a generar mucho más cortes en la cadena que, por ejemplo, una que reconoce 6. ¿Por qué? Porque hay mayor probabilidad de que aparezcan esta secuencia en la cadena, esta secuencia específica en nuestra secuencia de ADN, a que aparezca esta, por ejemplo. Entre mayor sea el número de nucleótidos que reconoce la enzima, menos sitios de corte va a tener en la molécula. Entonces también va a depender para qué quieras utilizar los fragmentos. En las primeras, ahora sí que las primeras estrategias que se utilizaron para ir secuenciando precisamente, obtener la secuencia del ADN es precisamente mediante enzimas de restricción. Se hizo ahora sí que una fragmentación de la molécula, de las muestras de ADN, y todos estos fragmentos se fueron clonando por separado para ya después unirlos y tratar de armar el rompecabezas. No sé si quedó claro. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, con estas enzimas podemos obtener los fragmentos. Vean, aquí estaríamos obteniendo nuestros fragmentos de interés. Y ya después estos fragmentos, pues los tendríamos que introducir a un vector, que ahorita más adelante vamos a ver cómo. Entonces, doctora, disculpe, ¿puedes repetir las desventajas de los que dijo de estos, por favor? La desventaja es que tienes que saber ahora sí que en tu secuencia de ADN, dónde están los sitios de restricción. Y muchas veces, pues eso no lo puedes conocer a menos que ya tengas la secuencia del gen. Y también tienes que tener cuidado de que tu gen de interés o la secuencia que tú quieras clonar, la secuencia que quieras obtener, no tenga los sitios de restricción para la enzima que estás usando. De lo contrario, te lo cortaría. Entonces, ahí tienes que tener el conocimiento de si tu gen de interés o tu fragmento de interés está flanqueado por los sitios de restricción de alguna de las enzimas. Entonces tienes que hacer un análisis para verificar si tu gen de interés está rodeado por esos sitios. Esa sería la desventaja que tiene. Y en esos casos que te hace, doctora, por ejemplo, cuando sí está como bloqueado, tienes que usar otra enzima de restricción o otra técnica para poder extraer ahora sí que para poder obtener el fragmento. Como la que vamos a ver más adelante. Obtener ya fragmentos por enzimas de restricción ya casi no se utiliza, o sea, con esa finalidad de obtener el fragmento tal cual con el puro uso de enzimas de restricción ya no se ocupa. Eso ya lo vino a sustituir la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces ya más bien las enzimas de restricción se utilizan más para ver perfiles ahora sí que patrones de restricción, para comparar secuencias, por ejemplo, si es la misma secuencia, si nuestro gen se clonó de forma adecuada, más que nada para eso se utilizan. Ya para generar fragmentos, solamente que quieras analizar un nuevo genoma, por ejemplo, que quisieras secuenciarlo, pues ahí sí necesitarías, anteriormente pues tendrías que fragmentarlo e ir obteniendo la secuencia de cada fragmento. Sin embargo, ya ahorita puedes, con los secuenciadores actuales, ya mandas ahora sí que tu muestra de ADN y te obtienen la secuencia.